Hola, hola familia hermosa. Con todo el corazón empecemos tomando la porción de este día. Pero para tomar la porción de este día es necesario que nos pongamos en la mano del Todopoderoso, del Misericordioso, del amor de nuestras vidas, del Todopoderoso. Así que vamos a agradecer. Amoroso, eres dulce, eres fiel, eres agradable. Queremos agradecerte y queremos invitarte para que tú seas parte esencial de este momento y este espacio que desde el corazón hemos tomado para ti. Padre, siembra en cada uno de nosotros la palabra que tú quieres que llegue a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante. Hablemos de la oración. Así es. La oración es una de las maneras de comunicación con el Eterno. Así es. Ahora bien, la oración, cuando yo decido presentársela, entregársela, llevársela al Padre, puedo hacerla de diferente manera. Ya sea que yo decida hacerla escrita, oral, escrita. Tomo mi mano, lápiz y papel y empiezo a escribir. Orar, voy delante de Él y expreso simplemente lo que sale del corazón, con mi boca. Lo puedo hacer privado o lo puedo hacer público. Privado, yo me pongo en un lugar determinado que yo he determinado para eso y allí voy delante de la presencia del Eterno. O yo simplemente lo hago a público con otra persona. Hago a esas personas parte del sentimiento de la comunicación que yo quiero tener con Dios. Las dos son importantes y son válidas, porque yo puedo orar en una comunidad, puedo orar en un grupo, pero es importante que yo tenga mi intimidad con el Eterno. O sea, que yo en mi intimidad, en mi privacidad, vaya en mis relaciones con Él. ¿Por qué? Porque la comunicación que yo tengo con Él no es la misma que tú tienes. Además, lo que quiero expresar también es privado, es mío. Es una parte mía que quiero expresar. Y como es mi amigo, yo quiero intimidad entre Él y yo. Ahora bien, es importante tomar algunos puntos en cuenta en el momento que voy a comunicarme. Cuando yo decido esta comunicación con el Eterno, hay un sentimiento en mi corazón que mueve esta motivación. El sentimiento puede ser diferente, cada uno tendrá uno diferente para ir al Padre. El sentimiento puede ser de alegría, de gozo, de agradecimiento, de necesidad, de tristeza. El motivo puede ser varios. Ahora, lo importante de todo esto no es el motivo por el que voy, aunque es una parte importante, sino es cómo voy y expreso delante de Él aquel sentimiento, aquel motivo que está, aquel sentir que está dentro de mi corazón. Aquello que va a salir por mi boca o aquello que va a ser expresado por mis manos. Y no solamente por mis manos. Hay mucha manera de ir en oración con el Padre y simplemente con acciones de mi cuerpo puedo ir y expresar acciones que en el mundo espiritual es entendible. O sea, hay parte de mi cuerpo o todo mi cuerpo en sí, porque todo lo que se mueve debe alabar al Eterno. Yo puedo ofrecer una oración al Padre y desde el mundo espiritual, sin decir una palabra, se entiende qué estoy expresando. Así es, pero es que es una maravilla. Estas son estrategias que el Padre ha creado para ti y para mí, que con el tiempo Él nos va enseñando a cómo usar cada una de ellas. Él nos la entregó, por lo tanto, Él sabe qué estamos haciendo. Ahora bien, como hemos hablado claro que cuando yo voy a dar algo a mi hermano, debo hacerlo de una manera bonita, que llegue bien. No tanto, la oración puede ser una ofrenda que yo dé para un hermano. O sea, yo no solamente puedo ir al Padre para orar por mí, que debo ser precavida cuando lo haga por mí, pero también cuando yo voy y oro al Padre por un hermano, estoy haciendo una ofrenda al Padre. O sea, una ofrenda a mi hermano por la oración. Estoy pidiendo al Padre por mi hermano. Aunque tú y yo tenemos que entender que es importante, antes de yo entrar a un lugar que no se me ha pedido, debo tener autoridad, debo tener permiso. O sea, yo no puedo empezar o yo no puedo entrar a tu atmósfera, a tu territorio, si tú no me lo has pedido. Cuando tú me estás pidiendo, tú me estás autorizando para hacerlo. Muchas veces, aún teniendo la autoridad,
Simplemente me toca desde mi posición pedir misericordia al Eterno por esa persona que está en necesidad porque yo no tengo otra herramienta más que. Ahora bien, o puedo recitar salmo en nombre de esa persona que está en necesidad. Esto me ayuda porque no son mis palabras, sino la expresión, el sentimiento que se dio en ese momento determinado cuando yo recite los salmos. Lo que se dio en aquel momento cuando quien escribió los salmos tenía ese sentimiento. Y que el Eterno manifestó su gloria y que ahora mismo también puede hacerlo. O sea, tienen el mismo poder los salmos. No cambia, no merma, porque es el poder de Dios manifestado allí. Ahora bien, cuando yo vaya a entregar esta ofrenda, tengo que ser cuidadosa. Y una de las cosas que debo cuidar a entregar la ofrenda de la oración es el ambiente. ¿Cuál es el movimiento que se está dando allí? ¿Cuál es la atmósfera? Cuando yo voy al Eterno, debo ir en paz, debo ir en un ambiente que no esté lleno de ira, que no esté lleno de rencor. Mi ambiente tiene que ser claro y preciso, limpio. ¿Para qué? Para que llegue delante del Eterno una oración limpia, pura delante de Él. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un ambiente limpio, claro, ¿qué estoy mandando allí? En vez de ayudar, estoy desayudando. ¿Por qué? ¿Qué se está llevando al mundo espiritual? El sentimiento negativo que yo tengo en este momento. Y porque yo tengo un sentimiento negativo, no indica que se me está escuchando. Yo tengo que ir delante del Eterno con armonía. Yo tengo que ir delante del Eterno con seguridad, creyendo que lo que estoy pidiendo lo voy a recibir. Ahora bien, tenemos que entender que en la medida que yo creo, con la seguridad que yo tengo de que voy a recibir lo que estoy pidiendo, entonces se dará mi milagro. Mi milagro está en relación a cuánto o qué cantidad, qué fuerte es mi fe. Mientras más empeño, mientras más fe, seguridad tengo en lo que estoy pidiendo, mi milagro tiene más posibilidades de hacerse visible, posible. Ahora bien, otro punto que tengo que cuidar al momento de orar son mis palabras. ¿Qué estoy expresando con mis palabras? No te olvides que cuando estoy usando mis palabras, estoy sembrando, estoy plasmando en tierra. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos al momento de orar a quién estoy clamando, a quién estoy llamando. Si de repente tú estás en la oración y en el medio de la oración está orando por mí, por ti, por cualquier otra persona, y en el medio de oración usted menciona un nombre que no se menciona, el que no se menciona, ¿usted a quién está orando? ¿Está orando al Eterno o está mencionando otra cosa? Tenemos que ser cuidadosos de dónde viene la oración, cómo viene la oración y qué limpia es la oración que yo ofrezco al Padre y que yo recibo. O sea, que alguien ofrece por mí. No sea que al querer que me está ayudando, lo que hace que me está dañando. ¿Por qué? Porque no llegó allí ese sentimiento de que se me ayudara en mi necesidad, sino que se llegó allí lo que se manifestó en esa atmósfera, el movimiento que se dio en ese momento de la oración. Es importante que vayamos delante del Padre sin ira, con armonía. Todos tenemos un momento de tristeza, de necesidad, de desasosiego, pero tenemos que ir delante de Él. Lloramos primero, sacamos fuera toda esa ira, todo ese sentimiento feo, y luego de entonces, ya seguro, vamos delante del Padre, sintiéndonos que ya tenemos lo que hemos pedido. Ahora bien, es importante que yo cuide la manera como voy al Padre, como ya te he dicho. Es importante el ambiente como yo me presento delante del Eterno. Son importantes, ¿sabes? ¿Son cuántos? Son tantos, en otra palabra, los puntos que yo debo tomar en cuenta al momento de presentarme delante de Él. Debo ir en paz, debo tener una atmósfera tranquila, de seguridad. Ahora bien, cuando yo vaya allí con la seguridad, creyendo lo que yo quiero ver, entonces tengo que darlos por hecho, porque el Padre
me has enseñado que en la manera como creo, yo veo. Y también un punto importante es, cuando yo tengo una situación, yo debo hacerme un examen y tratar de recordar de dónde llegó la situación por la cual estoy pasando. Muchas veces ni siquiera llegamos a la causa de lo que estoy pasando, pero al menos traté de buscar cuál es la causa. ¿Por qué? La causa puede ser que yo la causé o la causa puede ser que yo la heredé. La heredé de mis antepasados. O sea, una situación que me está pasando y yo no tengo ni idea porque yo no hice una acción para esa, pero lo estoy heredando. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer primero? Primero veo, me hago un examen de conciencia, viendo de dónde llegó. Cuando yo me hago un examen de conciencia, estoy yendo al Eterno con conocimiento. Luego que yo entendí de dónde salió esa situación, cuál fue la causa, cuál es la factura que estoy pagando, entonces, porque el Señor me perdona, pero yo tuve una causa y tengo que pagar esa factura que ya me comí. Entonces, tengo que ir delante de Él y pedirle primero perdón. Ya sé por qué llegó. Y si no sé, Señor, mira, por esos pecados ocultos que yo tengo, perdóname. Si ya conoce cuál fue la acción, directamente le dice, mira, Señor, por esta y otra razón que yo siento que es lo que me llevó a estas consecuencias, te pido perdón con el conocimiento de que yo no quiero volverla a hacer. Porque muchas veces vamos del Eterno y decimos, Señor, sana mi salud, Señor, sana mi finanza, pero queremos solamente una respuesta instantánea. Indica que yo quiero que me lo dé ahora y después que el Señor me lo da, me olvidé de dónde vino, pero también vuelvo a cometer el mismo error que ya había cometido antes, por el cual llegué a la situación en la cual estoy viviendo hoy. No, debemos hacerlo con un arrepentimiento idóneo, con un arrepentimiento genuino, yendo delante de Él. Me arrepiento y luego de arrepentirme, Padre, yo siento lo que he hecho. Y ya que me arrepentí, y el Padre ha dicho que está ahí para perdonarme, luego que ya me arrepentí, el Señor me va a perdonar. Y luego que el Señor me perdone, ahora le digo, Padre, sáname, no importa qué, si es una enfermedad física, si es una enfermedad en tus relaciones, si eso es una enfermedad en tu economía, no importa en qué. Entonces ahora le pido al Padre que sane mi situación, que es el resultado de aquella acción que yo hice en aquella época. Recordemos, por ejemplo, cuando pasa el río con mucha agua. El río pasa con mucha agua y se trae en el camino todo lo que encuentra. Ahora bien, cuando pasa esa situación y tú vas caminando en el camino, vas a encontrar un paso lleno de muchos residuos. Y tú te preguntas, ¿acaso causé yo que el agua viniera y por las consecuencias de todo el agua que vino pasaran esos residuos? No. Ahora bien, ¿qué tengo yo que ver con esos residuos? Muchas veces no tenemos que ver nada con nada de eso, pero directa o indirectamente nos afecta, porque todo lo que está cerca de nosotros, directa o indirectamente, nos afecta. Ahora, todos cometemos una falta. Lo importante allí es no pararnos ni detenernos en lo que hemos cometido. Es buscar la solución, no volverlo a cometer y seguir adelante nuestros pasos. El paso de nuestra vida por el cual vamos en este tren y seguimos. Tenemos que seguir hasta el tiempo determinado que el Eterno tiene para ti y para mí. Lo importante es ir allí delante del Eterno con un corazón genuino y ya arrepentido buscar la solución a aquello que me está deteniendo en el camino. Ahora bien, uno de los puntos importantes al momento de ir allá es el creer en aquello que yo quiero ver. El creer hará posible mi ver. Cuando yo creo, yo veo. Cuando nosotros leemos a Juan capítulo 11, versículo 32 al 45, ¿qué vemos allí? Allí vemos que Jesús resucita a Lázaro. Allí vemos los sentimientos, lo que va pasando en el ambiente. Vemos que Jesús, al enterarse Lázaro, de que Lázaro había muerto, se siente conmovido con las hermanas de Lázaro. Siente el dolor. ¿Qué vemos allí? Un Dios que siente, que se conmueve conmigo y que comparte mi dolor. Maravilloso este Dios. ¿Dónde fueron ellas?
Marta y María fueron donde Jesús, porque sabían que él tenía la respuesta. ¿Dónde vamos tú y yo en el momento que lo necesitamos? Ellos fueron antes, porque Marta y María y Jesús y Lázaro se habían juntado. No tenía que esperar la muerte, ellos eran amigos antes. Así tú y yo tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que disfrutar con Jesús en el camino y cuando llegue el momento de la dificultad, sé dónde ir directamente a Él y yo sé que se va a conmover en mi situación, en mi dificultad. Vemos que en el versículo 37, alguien comentó, el que abrió los ojos al ciego no puede impedir que no podía impedir que éste muriera. Bueno, allí hay una parte, un comentario que siempre pasa en nuestras situaciones. Mira, muchas veces llega la murmuración si nosotros ni siquiera entender qué había pasado antes. Jesús no estaba cuando Lázaro murió. Por lo tanto, en ese momento determinado, no es que Jesús no tiene la potestad para sanar y levantar a Lázaro. Lo hizo. Es que no estaba en esa situación. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos ser precavidos al momento de criticar. Claro, y solamente en aquella época no se critica hoy. Todos criticamos en el día de hoy. Pero el punto no es si yo critiqué o no. El punto es que yo hoy quiero cambiar y quiero ser diferente. ¿Para qué? Para vivir esta vida que el Padre ha puesto en mi mano en plenitud. No es que si lo hice, es que no lo quiero volver a hacer. Ahora bien, vemos a un Jesús conmovido por el dolor de aquellos que sufren. Allí vemos un Jesús identificado con el que le duele. Jesús conmovido con la conmoción del dolor que se sufre en la pérdida de un ser humano. Él manda a retirar la piedra, de la tumba de Lázaro. Ahora bien, ¿qué vemos allí? Cuando Jesús manda a retirar la piedra de la tumba de Lázaro, Marta le dice a Jesús, allí viene la duda y la inseguridad al momento de orar. Marta le dice, Señor, huele mal, ya lleva 4 días muerto. Allí tenemos que entender que a Jesús no lo condiciona el tiempo, 4 días. La condición, ¿cuál era la condición? Había muerto y olía mal. Jesús no está condicionado ni con el tiempo ni la situación que esté pasando. Jesús va a resolverlo, no importa lo que esté pasando. Tenemos que estar claro y preciso en eso. Jesús le contesta a Marta, no te dije que si cree verás la gloria de Dios. Allí hay 2 verbos importantes que debemos recordar al momento de orar. Uno es creer. Hay una condición para ver y mi condición para ver es creer. Cuando yo crea que Jesús es capaz de levantarlo, cuando yo crea que Jesús es capaz de revivir mi situación, cualquiera que sea, entonces yo tengo ya las posibilidades ganada de ver mi milagro realizado. En la medida que creo, yo veré. Por eso es importante para ti y para mí saber utilizar el verbo creer, para yo poder ver. El creer me permite ver y con el ver entonces vamos a decir, a disfrutar la gloria de Dios que hace milagro. Como te había dicho, Jesús no está condicionado. Ahora bien, Jesús le dice, retira la piedra. Puede ser que hay algo en nosotros, una piedra que no nos permite, es una condición limitante, porque tú y yo somos seres limitados, que no nos permite ir delante del Eterno. Hay una piedra, una causa que está atando la vista con el Eterno, la relación y la intimidad. Jesús dice, retiren la piedra. Y luego que retiren la piedra, ¿qué hace Él? La piedra que te estorbe a ti, que me estorbe a mí, hay que retirarla. Luego que Él retira la piedra, fija los ojos al cielo. Jesús fija los ojos al cielo. Aquella piedra que te estorbe a mí y que te atorba a ti para alcanzar ver al Padre,
Ahora bien, Jesús quita la piedra y cuando quita la piedra, Jesús levanta los ojos al Padre y le dice que, gracias, te doy gracias porque me has escuchado. Todavía Lázaro no ha salido de la tumba. Jesús está diciendo gracias. Cuando Jesús está diciendo gracias, allí vemos que Jesús está dando por hecho lo que ya está pidiendo. Jesús me está enseñando a mí a que cuando yo vaya delante del Padre, dé por hecho aquello que estoy pidiendo. Agradezco antes de tocar en la parte física. Jesús no había tocado el milagro en la parte física, pero ya sí en el mundo espiritual, Jesús lo había recibido. De Jesús tenemos tú y yo que aprender. Nosotros mayormente agradecemos cuando recibimos. Por lo tanto, tenemos que agradecer porque ya está en nuestro espíritu, en la parte que no podemos ver, pero que tenemos que dar por seguridad. Tengo que creer para poder recibir a Dios que es capaz y Él tiene la potestad de suplir aquello que yo necesito. Tengo que entender que Él es un Dios que escucha. Tengo que entender que eres un Dios que ves y que tiene la capacidad de darme todo lo que yo puedo pedir. Ahora bien, dicho esto, Jesús grita con fuerza. Lázaro, sal afuera. Primero agradece, le dice al Señor gracias porque me escuchaste, ¿ok? Y luego que le dice gracias porque me escuchaste, con autoridad le dice a Lázaro, lo dio por seguro, ya lo tiene en la mano. Con autoridad le dice a Lázaro, sal afuera. Ahora bien, es la autoridad con la que tú y yo tenemos que actuar al momento de orar. Esa autoridad nos la entregó Jesús y es la autoridad, la fuerza con la que voy delante de Él, con la seguridad que me permitirá ver mi milagro. Que la inteligencia sea abierta para nosotros y que podamos entender que en la medida que yo creo, entonces yo puedo ver. Y que Jesús ya me dio la autoridad para ir delante del Padre, delante y pedir en su nombre. Jesús dice en Juan 14, les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre y yo haré todo lo que pida en mi nombre. O sea, ya me dio la autoridad, ya me dio la seguridad. Yo solamente tengo que actuar al momento de orar en mi nombre, para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Todo lo que pasa en mi vida tiene que ser para la glorificación del Dios a quien yo sirvo. Amoroso, gracias, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu generosidad. Padre, gracias por la autoridad que me has dado para ir delante de ti. Padre, que yo pueda creer lo que mis ojos van a ver. Gracias, muchas gracias, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le mando un abrazo, le quiero mucho. El misericordioso lo guarde en su generosidad. Si de repente escuchaste algo que no va, disculpa. Lo que pasa es que no puedo esperar más hasta que no haya gente en la casa. Pero no pasa eso. Así que hecho con amor, no tome las notas que se escuchen, no tome la falta, sino toma la palabra que el Padre ha puesto para que llegue en ti. No te fijes en aquellos pequeños detalles. Así que te mando un fuerte abrazo. El Eterno te guarde, te bendiga junto a tu familia. Se te quiere desde el corazón. Muchas bendiciones.